Ya que definimos el tipo de diagnóstico que vamos a realizar, el siguiente paso es recoger la información. Pero para recoger la información de manera eficiente es necesario establecer primero los distintos niveles o las distintas dimensiones de la información sobre las localidades que vamos a estudiar. Y en este sentido, yo propongo considerar 5 niveles de información, en principio. Primer nivel se refiere a los sistemas funcionales de la sociedad, es decir, economía, política, arte, derecho, educación, ciencia, religión y podríamos agregar también salud. Es decir, en toda sociedad contemporánea hay distintos sistemas funcionales que pueden ser, en principio, estos 7 u 8 que acabo de señalar. Entonces, se trata primero de dividir o clasificar o identificar en la localidad cada uno de estos sistemas funcionales. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Esto se va a hacer identificando las instituciones u organizaciones formales que pertenecen a cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la economía opera mediante el criterio de obtener o no ganancias. Esto se realiza mediante instituciones que son empresas o comercios, por ejemplo. En el ámbito de la religión, opera mediante la distinción entre lo sagrado y lo profano, y esto se realiza o se materializa a través de iglesias. El ámbito educativo no tiene precisamente un código binario, como los que acabo de señalar. Sin embargo, tiene la función de formar a niños y jóvenes para que puedan integrarse exitosamente al resto de los ámbitos de la sociedad. Y para eso cuenta con instituciones que son escuelas, centros educativos, institutos de evaluación, etcétera. Y así podríamos ir con cada uno del resto de los sistemas funcionales. La política opera con un criterio que es tener el poder o ser oposición. Y para ello necesita de partidos políticos, necesita de instituciones de gobierno, etcétera. Entonces, primero, identificamos los distintos sistemas funcionales de la sociedad. Segundo, recogemos información en la localidad sobre la existencia de instituciones que pertenecen a cada uno de estos ámbitos. Tercero, recogemos información sobre los atributos de la población que habita en la localidad que corresponden a cada uno de estos ámbitos o sistemas funcionales. Por ejemplo, en el ámbito económico, si hay población que trabaja, que no trabaja, ocupada, empleada, desempleada, económicamente activa o no, si hay jóvenes que reciben esta beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, que entraría en este ámbito económico. La cuestión de la política, ¿cuáles son las particularidades o los atributos de la población en cuestión política? Sus preferencias, su participación en momento electoral o sus niveles de abstencionismo, si hay relaciones clientelares también en la población, en su relación con los partidos políticos. En el ámbito de la educación es necesario saber no solo si hay escuelas o no, sino los indicadores relativos a este ámbito como escolaridad, población que asiste o no a la escuela y que esté en edad escolar, incluso también si hay datos o no de acoso escolar, etcétera. En el ámbito de la religión, no solo saber si hay iglesias y qué tipo de iglesias, sino también las preferencias o las adscripciones religiosas de la población, si hay católicos, protestantes, ateos, en fin. En el ámbito de la salud hay que ver si hay hospitales o centros de salud y además conocer los atributos de la población con relación al sistema de salud, si son derechohabientes o no lo son, si hay información sobre enfermedades,
sobre causas de mortalidad, información epidemiológica, etc. Esta información se encuentra a nivel localidad fundamentalmente en el Censo de Población y Vivienda del INEGI del año 2010. Es, hasta donde tengo entendido, la fuente que tiene la información más desagregada a nivel localidad. Quizás también se pueda obtener mediante la localización de AGEPS, a través del INEGI también. En cualquier caso, lo que me interesa destacar ahora es identificar los distintos niveles de información para facilitar su recolección y para que no quede, digamos, nada fuera, que sirva esto como guía para la recolección de información. Además de los sistemas funcionales, de sus instituciones y de los atributos de la población en torno a cada uno de estos sistemas, es necesario desagregar la información por motivos de discriminación. Es decir, toda la información que obtengamos de la población es necesario desglosarla hasta donde sea posible por sexo, edad, población indígena o no indígena, personas con discapacidad y por población LGBTTI. También si hay datos sobre población migrante. Esto es importante porque puede haber casos de violencia que se basen en motivos de discriminación. Entonces hay que saber si hay población vulnerable en la localidad en cada uno de los ámbitos que ya señalé. Y por último, la descripción del territorio, es decir, del espacio físico. Es necesario dar cuenta de las características de la localidad, si hay caminos o no, si están pavimentadas las calles o no lo están, si hay vías de acceso a carreteras, autopistas, si hay acceso a fuentes de agua, si los climas son o no extremos, en fin, toda la información que se pueda reunir sobre el espacio físico y sobre el territorio, porque al final del día esta información es la que, toda la información sobre el territorio sirve como condicionante de la manera en que se realizan las interacciones de las personas que habitan las localidades en los distintos ámbitos funcionales, ¿no? Y un elemento más que se me estaba pasando, pero que retomo ahorita, es necesario reunir información sobre lo que podríamos llamar sistemas afectivos. La composición de las familias, las relaciones de noviazgo y los grupos de pares o comunidades afines por intereses y grupos. Esta información es necesaria para poder contar con más y mejores herramientas de los recursos con los que cuenta la localidad para enfrentar situaciones de violencia o las condiciones o los factores que posee la localidad que aumentan la probabilidad de generar o no hechos de violencia, ¿no? Teniendo claridad de estos ejes, es, a mi juicio, más fácil recoger información oficial de las estadísticas disponibles y, en todo caso, agruparlas en cada uno de los campos que acabo de señalar. El chiste es que no quede que esta clasificación de estos campos debe ser lo suficientemente consolidada para que no haya un dato que consideremos necesario y que no puede entrar en ninguno de estos campos. Resumiendo, sistemas funcionales, economía, política, derecho, educación, salud, religión, arte, ciencia, instituciones que corresponden a cada uno de estos ámbitos,
características de la población correspondientes a los ámbitos funcionales, desglose de las poblaciones por motivos de discriminación, información sobre la integración de los sistemas afectivos en la localidad, familias, grupos de pares, comunidades afectivas, y todo esto en el escenario físico que es el territorio. Estos son los distintos campos o los distintos componentes de el primer piso de información que hay que reunir sobre la localidad antes de abordar los temas específicos de delito y de violencia.